carditis infecciosa. Le hemos agregado la fiebre reumática, porque hay que hacer ahí un diagnóstico diferencial importante. Bien, vamos a empezar siempre con un breve repaso, la etiología y fisiopatología, manifestaciones clínicas y lo que nos importa, los análisis de laboratorio para llegar a un diagnóstico. En relación a la pericarditis, bueno, recordar que el pericardio es una estructura fibrocerosa. Es importante recordar, ¿eh? La parte serosa tiene a su vez dos membranas. Una que está unida al miocardio, ¿no? Es la membrana visceral, ¿no? Compuesto por células mesoteliales. Y la otra, parietal, ¿no? Que es un saco fibroso, ¿no? Colágeno entrelazado con fibras elásticas, que se une a la pared torácica. Entre ambos existe un espacio virtual, ¿no? Que contiene un líquido, ¿no? Transparente, color parduzco, propio de sustancias con abundantes proteínas y aminoácidos, eh, de un volumen aproximado de 15 a 50 mililitros, ¿no? Entre el 1.5 al 3% de este líquido está constituido por proteínas lubricantes, que le permiten al corazón mantener una fluidez en el movimiento, ¿no? Diástole, sístole, eh, para el cumplimiento de su función, ¿no? Eh, en cuanto al drenaje de estos líquidos, es importante recordar dos vías, el venoso y el linfático, ¿ya? Y todos ellos siguen la distribución arterial. Bien, en relación a la pericarditis, la clasificación, como todas las enfermedades, son una de origen primario, ¿no? En la cual la inmensa mayoría es de origen infeccioso, pues es viral, bacteriano, bacterias piógenas en este caso, ¿no? Micobacterias y hongos. En cambio, la pericarditis secundaria está relacionada siempre con alguna patología subyacente. Puede ser el infarto de miocardio, cirugía cardíaca, pacientes sometidos a radiación, algunas enfermedades sistémicas, ¿no? Como la uremia, por ejemplo, o las de tipo autoinmune, como el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Metástasis de tumores malignos, la fiebre reumática, ¿no? Eh, la, el estudio macroscópico del líquido pericárdico nos ayuda a determinar la patología, ¿no? Por ejemplo, un líquido pericárdico seroso nos puede estar hablando de una insuficiencia cardíaca congestiva, una hipoalbuminemia, ¿no? Que como saben, disminuye la presión oncótica y por lo tanto comienza a acumularse líquido, ¿no? El líquido cero sanguinolento siempre está relacionado con tumores malignos, traumatismos no penetrantes en el tórax, tuberculosis, uremia. El líquido quiloso ya ustedes lo pueden deducir, ¿no? Bien relacionado con una obstrucción linfática del mediastino. Un exudado fibrinoso supurativo nos habla de presencia de bacterias piógenas como agente causal de la pericarditis. En cambio, un líquido cero fibrinoso, ¿no? Miren acá, no supurativo, nos habla de una infección viral. Puede ser coxsackievirus, ecovirus, enterovirus, ¿no? Bien. Bueno, acá este cuadro solamente para eh, en recordar cómo puede ser las vías de acceso, la patogenia, ¿no? Y las consecuencias, sean estas agudas o crónicas. Por ejemplo, viene a observar la bacteriana, una infección estafilocócica, neumococos, gonococos. eh, la vía de acceso puede ser por extensión directa,
de un foco infeccioso o por vía hematógena, ¿no? Eh, la infección es siempre una infección directa del patógeno, ¿no? Cuando es un proceso agudo, el riesgo de que el proceso avance a tal punto de que llegue a inmovilizar el movimiento de contracción, ¿no? Del corazón, de la masa miocárdica, ¿no? Y ocasionar este proceso que se llama taponamiento cardíaco, ¿no? Cuando es crónica, bueno, hay un proceso de constricción, ¿no? Que también, en cierto modo, dificulta los movimientos de desplazamiento, ¿no? De la sístole y de la diástole. En el trastorno viral, lo más frecuente es el Coxsackie-B, ¿no? Es muy probable que también la vía de acceso sea hematógena, ¿no? Y de igual manera va a presentar consecuencias, si es aguda, taponamiento, aunque es muy variable la respuesta por este lado, o la constricción, que también es muy rara. No, luego tenemos las infecciones micóticas, ¿no? Estamos hablando en este caso de la hitoplasmosis, parasitarias, amebiasis, equinococosis, ¿no? Donde también eh, las consecuencias son, si es agudo es el taponamiento, si es crónico es la constricción, ¿no? Acá importa mucho incidir en la parte de manifestaciones clínicas. Habíamos dicho que cuando son casos agudos, siempre los signos y síntomas están relacionados con taponamiento cardíaco, ¿no? Fiebre, disnea, tos no productiva, fatiga, ¿no? Los ruidos cardíacos se escuchan distantes, casi apagados, dado que hay una masa que se interpone, en este caso un líquido, ¿no? Hay distensión de la vena del cuello, ¿no? Se reduce el gasto cardíaco, ya que no puede moverse, ¿no? Y puede entrar en shock el paciente. El dolor precordial con irradiación al trapecio también es muy frecuente, ¿no? Puede llegar incluso a irradiarse hasta el epigastro y confundirse con un abdomen agudo. Otra característica importante es que se incrementa durante la inspiración. Bien, en cuanto a datos de laboratorio y para fines diagnósticos, eh, aquí es importante considerar en la pericarditis aguda un estudio, el electrocardiograma, ¿no? Eh, en este caso, las alteraciones que se pueden encontrar, la literatura manifiesta que pueden haber una especie de alteraciones en el segmento ST, ¿no? Un desnivel eh, de este segmento, ¿no? Eh, con digamos, las imágenes de las curvas muy elevadas. Y en este caso el diagnóstico definitivo lo vamos a hacer por aspiración de líquido pericárdico o por la misma biopsia del pericardio, ¿no? Técnica invasiva que no siempre está indicado, dado que si estamos sospechando una infección, puede, eh, digamos, expandirse, ¿no? La pericardiocentesis es para casos ya complicados en los cuales el drenaje no es muy efectivo en estos casos, sigue digamos, la secreción eh, del líquido pericárdico, ¿no? Con las complicaciones que hemos visto anteriormente, ¿no? De taponamiento o constricción, ¿no? En este caso, repito, es un procedimiento de última instancia, ¿no? ¿Qué hacemos con el líquido pericárdico inmediatamente que le hemos extraído? Lo primero, una coloración gram, ¿ya? Saber si es gram positivo o gram negativo. La coloración sin Nielsen, que nos ayuda a definir eh, estamos ante un bacilo de Koch o no, ¿no? Es importante recordar también pensar ya en estudios microbiológicos de cultivo de gérmenes, ¿no?
pensar siempre en ambas posibilidades, sean aerobios o anaerobios, ¿no? También se ha hablado de cultivos para virus y hongos, en este caso cuando salgan reiteradamente negativos los estudios de cultivo para bacterias. Bien, sigamos. Las pruebas para detectar procesos inflamatorios, ya sabemos el hemograma, siempre vamos a encontrar leucocitosis con neutrofilia, ya eso ya lo sabemos como una eh, posibilidad frente a una pericarditis de tipo infecciosa, ¿no? Prácticamente una leucocitosis con neutrofilia ya no aproxima en, en altas probabilidades de que sea de tipo infecciosa, ¿no? La velocidad de sedimentación obviamente va a estar incrementada, ¿no? Enzimas cardíacas, bueno, usualmente están normales, ¿no? A veces puede encontrarse un CKMB incrementado, a veces, no siempre, sobre todo cuando ya esta pericarditis ha invadido también ya parte, ¿no? Pequeñas porciones, pero de miocardio. Eh, en pacientes con fiebre, ¿no? En la cual hay posible endocarditis, hay que hacer un hemocultivo seriado. Para el diagnóstico diferencial de enfermedades autoinmunes es importante tener los anticuerpos antinucleares, ¿no? Pero no descartemos titulación del factor reumatoideo, ¿no? En los niños con fiebre reumatoidea es importante hacer estudio de antiestreptolicina O. Bien, eso en cuanto a la pericarditis. Seguimos con la miocarditis. En la miocarditis, bueno, las lesiones ya están dentro de las células miocárdicas, ¿no? Por acción directa o por toxinas de los mismos gérmenes. También puede verse hipersensibilidad, ¿no? Como la fiebre reumatoidea, por ejemplo. Pacientes sometidos a radiación, algunos tóxicos, sustancias tóxicas, drogas. En este caso estamos hablando también, es importante recordar, en los jóvenes, sobre todo relacionados o vinculados con adicción a drogas, ¿no? Eh, de uso intravenoso. En cuanto a los agentes etiológicos infecciosos, bueno, la gama es amplia, virus, bacterias, hongos, parásitos de igual manera, ¿no? Recordar en nuestro país el parásito Trypanosoma cruzi, productor de la enfermedad de Chagas, ¿no? Eso es importante recordarlo, si estamos pensando en una miocarditis por parásitos, ¿no? En cuanto al virus, el virus va a representar el 50% de los casos. Tenemos el Coxsackie virus, picornavirus, influenza, Epstein-Barr. No descartemos HIV, citomegalovirus. ¿No? En cuanto al agente bacteriano, muy raro, pero sin embargo es importante recordarlos, ¿no? La Neisseria meningitidis, Staphylococcus aureus, Salmonella, Corynebacterium, difterias. Hongos, bueno, hay una amplia eh, gama de hongos que pueden estar relacionados, sobre todo los llamados hongos oportunistas, el Aspergillus, la Candida, el Cryptococcus, ¿no? Pensar siempre en el Histoplasma capsulatum, ¿no? Una posibilidad también. En cuanto al mecanismo patogénico en la miocarditis, recordar que hay un infiltrado inflamatorio, a predominio de linfocitos, células mononucleares, ¿ya? También vamos a encontrar una degeneración del miocardio, ¿no? En la cual puede haber necrosis también, ¿no? Al mismo tiempo recordar otras miocardiopatías, ¿no? Por ejemplo, la que debuta con dilatación de cavidades, ¿no? Hipertrofia cardíaca congestiva, dilatación, disfunción contráctil, sobre todo sistólica. La miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Una hipertrofia simétrica, septal, o estenosis subaórtica de tipo hipertrófica también. Miocardiopatías restrictivas, en la cual hay un llenado deficiente durante la diástole, debido a que no hay
un amplio espacio para que el miocardio pueda contener el líquido que va ingresando, ¿no? Hay un llenado deficiente. Aquí, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas desde el punto de vista de la miocarditis? En primer lugar, recordar que puede ser una inflamación focal, ¿no? Y la miocarditis, en este caso, va a ser asintomática, ¿no? Muchas veces, a veces ocasionado por un patógeno que rápidamente es controlado. El paciente a veces ni siquiera hace mucha sintomatología y rápidamente digamos, lo destruye, ¿no? Una miocarditis difusa sí es un poco más complicada la situación. Pensar en la insuficiencia cardíaca congestiva fulminante. Manifestaciones vagas, no específicas, detectado siempre por el electrocardiograma, en la cual puede ya estar dañado también las de His, ¿no? Empezar por la rama derecha, puede expandirse por el lado izquierdo, ¿no? Observar estos casos. Cuando encontremos una sospecha de miocarditis, ¿no? En la cual hay alteraciones del electrocardiograma. Bueno, en niños e infantes, paciente con fiebre, taquicardia, de progresión rápida en pocos días, no olvidemos siempre pensar en fiebre reumática. El compromiso miocárdico de 1 a 2 semanas después del inicio de enfermedad, ¿no? Nos puede dar algunos signos de fiebre, malestar, fatiga, disnea, taquicardia, decaimiento. Encontraremos dolor torácico si va unido también a la pericarditis, ¿no? Aquí, como se trata de músculo miocárdico, muchas veces la sintomatología son semejantes al infarto de miocardio. Y aquí hay que hacer un diagnóstico diferencial, ¿ya? El diagnóstico diferencial apunta básicamente en determinar la concentración de la creatinina quinasa, ¿no? La isenzima 2. Muy frecuentes arritmias, ¿no? Dado que en estos casos puede estar tomada también ramas de las de His. En cuanto al laboratorio, si habíamos dicho que es silente, no hay manifestaciones, ¿no? Esto puede ser detectado por el electrocardiograma, ¿no? El ecocardiograma también ayuda, incluso es un poquito más directo, porque el ecocardiograma nos va a dar imágenes, ¿no? Alteradas del miocardio. Para agentes virales se recomienda siempre el empleo de test serológicos, ¿no? Que nos ayuda rápidamente a definir la probable etiología. ¿Qué encontraremos en el hemograma? Leucocitosis, de igual manera, tratándose de un problema de tipo inflamatorio, ¿no? Entonces aquí siempre encontraremos leucocitosis. La velocidad de sedimentación, obviamente estamos en un proceso inflamatorio, va a estar acelerada la velocidad de sedimentación, ¿no? Encontraremos también las enzimas miocárdicas elevadas, que en ese sentido puede ser difícil hacer un diagnóstico diferencial del infarto de miocardio. El cuadro clínico lo va a definir en este caso. Bien, y en relación a las endocarditis, en primer lugar, cuando hablemos de endocarditis siempre asociamos la formación de vegetaciones, ¿no? En la endocarditis infecciosa, la infección puede iniciarse a nivel de válvulas cardíacas o en la superficie mural del endocardio, ¿no? Eh, las masas adherentes de vegetaciones, que no son sino residuos trombóticos asociados con los gérmenes que le dieron origen, ¿no?
son los que definen rápidamente la enfermedad, ¿no? Acá también el ecocardiograma juega un papel importante. Incluso a estos niveles se recomienda una ecocardiograma transesofágico, ¿ya? A diferencia del transtorácico, ¿no? Que se haría, por ejemplo, en la pericarditis. Bueno, de igual manera, las formas de presentación puede ser aguda o subaguda. Mm, las válvulas que pueden estar afectadas, la aórtica y la mitral, ¿no? Vaso izquierdo, vaso derecho. Válvula del corazón derecho. Bueno, sospechar siempre en jóvenes adictos a drogas de administración endovenosa. Eh, Diagnóstico diferencial para los casos agudos. Bueno, acá descartar depósito de fibrina, ¿no? Eh, Depósito de plaquetas y otros componentes sanguíneos, siempre localizados sobre la línea de cierre valvular. En este caso es característico de endocarditis de tipo trombótico no bacteriano, ¿no? O también eh, implantación de los mismos patógenos, los gérmenes, ¿no? En episodios de bacteriemia. Generalmente se describe en la literatura que las vías de entrada de hematógenos están relacionadas con piezas dentales cariadas, ¿no? Que pueden comportarse como una fuente de infección a nivel endocardico. Hablemos de la vegetación, ¿no? Vamos a ver un poco acá la patogenia de esta estructura que se organiza cuando hay una infección endocárdica, infección bacteriana. Primero es un daño endotelial, ¿no? Sucede cuando hay un impacto de un chorro de sangre a alta velocidad desde una cámara de presión alta a otra de presión baja. ¿Dónde sucede esto? A la salida del callado de la aorta, ¿ya? Velocidad elevada del flujo a través de un orificio estrecho. Claro, está estrecho por lo que ya se formaron vegetaciones, ¿no? La bacteriemia en este caso favorece la conversión del trombo estéril en una vegetación. Le llaman vegetación por su forma de esas estructuras conformadas con eh, tipo, mm, podemos llamar formas digital, ¿no? Como si fueran dedos, digamos, ¿no? Que están ahí flotando en el medio, ¿no? El riesgo en este caso aumenta desde las encías, ¿ya? Cuando hay focos infecciosos en esa área, ¿no? Y disminuyen el aparato genitourinario digestivo. Las bacterias también tienen algunas cualidades o algunas características que pueden favorecer la formación de vegetaciones. Por ejemplo, la capacidad de adherirse la bacteria en el trombo, ¿no? Que es favorecido si esta bacteria va a producir una sustancia conocida como dextrano. O cuando la bacteria también aprende a hacer resistencia a los mecanismos de defensa del huésped, ¿no? Depende también si está activada, ¿no? La acción bactericida del complemento. Hay un patógeno, el Staphylococcus aureus, que también, a pesar de que el endotelio puede estar intacto, está relacionado con formación de vegetaciones, ¿no? Entonces ya esta es característica ya de la patogenicidad del germen que permite eso, ¿no? En un endotelio intacto, formar vegetaciones. Solamente el Staphylococcus aureus se ha reportado como posibilidad. ¿Cuáles son los riesgos de la endocarditis infecciosa? Bueno, en primer lugar, los riesgos están relacionados con anomalías cardíacas previas, prótesis valvular, ¿no? O abuso de fármacos intravenosos. En relación a las anomalías cardíacas previas, ¿no? Hay defectos valvulares, ¿no? Defecto del tabique intraventricular, por ejemplo. Enfermedades valvulares crónicas, ¿no? Relacionado con fiebre reumatoidea, estenosis aórtica calcificada, o por lapso de la misma válvula mitral.
¿no? Entonces, estas anomalías cardíacas previas van a eh, favorecer la endocarditis infecciosa, ¿no? Prótesis valvular, ¿no? Paciente fue operado, se le cambió la válvula mitral, digamos, ¿no? Y se ha estudiado que hay un 10 a un 20% de casos que también hacen endocarditis infecciosa. La presencia de un catéter intravascular permanente, eso también es peligroso, ¿ya? Sobre todo si estamos en un ambiente hospitalario, en donde las infecciones intrahospitalarias son los riesgos más frecuentes. En relación al abuso de fármacos intravenosos, bueno, la endocarditis infecciosa aparece sobre válvulas previamente normales. Aquí el antecedente básico, estamos hablando de jóvenes en los cuales se inyectan estas drogas por vía endovenosa, ¿no? Bien, ahora, ¿cuáles son agentes etiológicos más frecuentes? Cuando se trata de válvulas nativas, el estafilococo alfa hemolítico está alrededor del 50-60%. El estafilococo aureus, que es el más virulento, el 10 a 20%. Después tenemos enterococos fecalis, estafilococo bovis, los gérmenes que hay en la cavidad bucal, ya lo hemos mencionado, ¿no? Paciente que tiene prótesis valvular, ¿qué patógenos podemos encontrar acá? Enterobacterias, pseudomonas, mire, este es el más peligroso de todos. El estafilococo epidermisis, coagulasa negativa, ¿no? También acá se describe la presencia de los Acinetobacter, ¿no? El estafilococo aureus coagulasa positivo, enterobacteria, bacilodisteroides, ¿no? Hongos también pueden estar presentes en pacientes ya con válvula, eh, con prótesis valvular. Los agentes psicológicos, digamos, pacientes que hacen abuso de drogas intravenosos, los más frecuentes, estafilococo aureus, enterobacterias, Candida albicans y otros hongos, generalmente está relacionado con eh, deficiencias en el mecanismo inmune. Generalmente los pacientes que hacen abuso de drogas, no pacientes psiquiátricos que no se alimentan bien, ¿no? Entonces su mecanismo inmune ha venido a menos. Pseudomonas también relacionadas siempre con infecciones intrahospitalarias. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Bueno, el inicio puede ser gradual o brusco y depende del germen causante. Vamos a encontrar fiebre, malestar, de pérdida de peso, ¿no? Germen de poca virulencia. En los gérmenes de gran virulencia, fiebre alta, escalofríos, lo que evidencia una sepsis, ¿no? Soplos cardíacos, ¿no? Al principio de las endocarditis agudas. Hiperesplenismo, dedos hipocráticos, casos subagudos, ¿no? El paciente ni se da cuenta que ha tenido, pero de repente comienza a mirar que sus dedos están cambiando de forma, o es un hallazgo del médico o del clínico que evalúa al paciente y se encuentra con dedos hipocráticos, hiperesplenismo, ¿no? Embolias sistémicas, también cerebro, retina, infarto y miocardio. Embolias pulmonares, vegetaciones en válvula tricuspidia o pulmonar. También podemos encontrar petequias en signos de ese tipo en la piel, ¿no? Esto se debe a la presencia de microembolismo, ¿no? O depósitos de inmunocomplejos circulantes en estos vasos de pequeño calibre, ¿no? En el riñón, infarto o glomerulonefritis, también por inmunocomplejos circulantes. En los casos crónicos, cuando hay destrucción valvular, ya entramos en un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, obligatorio aquí es analizar a estos tipos de pacientes que presentan insuficiencia cardíaca congestiva con antecedentes de endocarditis de tipo bacteriano, ¿no? Igual, el ecocardiograma ayuda, ¿ya? Para definir cómo están las válvulas del paciente. Bien,
Los análisis de laboratorio. El hemocultivo positivo en el 95% de casos. ¿Ya? Es importante acá no hacer tratamiento antimicrobiano hasta que se haya tomado la muestra. ¿Cuántas muestras hay que tomar? 3 muestras. La primera a una hora de iniciado el tratamiento, ¿no? Es importante hacer asepsia en la zona de venipuntura y preparar siempre 2 tubos, uno para gérmenes aerobios y otro para anaerobios. ¿Qué otros análisis nos pueden ayudar? Tenemos que investigar presencia de inmunocomplejos circulantes, ¿no? Factor reumatoideo, después de 3 a 6 semanas. El examen de orina también puede ayudar. ¿Cómo? Detectando proteinuria o hematuras microscópicas. Un clínico de creatinina disminuido ayuda, ¿no? Dosaje de complemento sérico, que están disminuidos en caso de glomerulonefritis difusa. Bien, con esto llegamos a estudiar la fiebre reumática, ¿no? La fiebre reumática es una secuela tardía, no supurativa de una infección faríngea por estreptococo del grupo A, ¿no? La faringitis aguda, en este caso va a tener un periodo de latencia de 2 a 3 semanas, inicia con fiebre, de carácter agudo la fiebre, bruscamente, y puede manifestarse por una artritis migratoria de grandes articulaciones, signos clínicos y de laboratorio de tipo carditis y valvulitis. Y en el sistema nervioso central, el síndrome de la Corea de Sydenham. La edad frecuente en donde sucede esta complicación entre los 5 y 15 años. ¿Ya? La gravedad, la mortalidad se ha reducido en países desarrollados, dado que tienen desarrollado su sistema de prevención y promoción de la salud, ¿no? En los países en desarrollo te sigue siendo un problema de salud pública. Bueno, solamente algunos datos. Aquí Dinamarca, por ejemplo, tiene 250 a 100 pacientes por cada 100.000 habitantes, pero esto es un estudio de 100 años, ¿no? En poblaciones nativas, bueno, 13.4 por 100.000 habitantes. Esto es menos de un año, ¿no? Bueno, la incidencia y tasa de mortalidad, disminución por mejora de condiciones socioeconómicas, diagnóstico y tratamiento rápido de la faringitis. Bueno, otros factores que hay que considerar, disminución de la virulencia de los estafilococos del grupo A. ¿Qué encontramos en el estudio morfológico? Bueno, en primer lugar, infiltrados inflamatorios ubicados en varios lugares, ¿no?, del organismo. Puede ser la estructura sinovial, articulaciones, piel, corazón, cerebro. Una reacción inflamatoria mixta, que semejan granulomas, ¿no? Formación de tejido fibrótico común en tejido cardíaco. La carditis reumática aguda nos va a llevar a una pancarditis. Los corpúsculos de Achoff, que no son sino focos de necrosis fibrinoide y células de Aniscope, ¿no? Cuando se forma ya estamos hablando ahí de que ha llegado a la fase de la necrosis. Endocarditis verrucosa, ¿no? Sobre todo ubicados en la línea de cierre de válvulas. Es lo que hemos mencionado, pues, ¿no?, las vegetaciones que se forman. Artritis inespecífica de grandes articulaciones. Cualquier articulación grande puede estar afectado, ¿no? En la piel vamos a encontrar nódulos subcutáneos y un eritema marginado. Y este es más o menos un esquema hipotético de cómo es la patogénesis, ¿no?, de esta fiebre reumática. Empieza con una infección estreptocócica, ¿no? Se forman autoanticuerpos anticorazón, o también llamados antimiosina.
dado que muchas veces la pared del estreptocoque comparte algunas estructuras proteicas que hay en el corazón. Y el mecanismo inmunológico, en un intento de formar anticuerpos contra el estreptococo, ¿no? También va formando anticuerpos dirigidos contra determinados fragmentos de proteína del corazón, ¿no? O sea, una especie de autoanticuerpo. Estos anticuerpos se depositan en el endotelio, ¿no? Vasos, miocardio. Entonces comienza el proceso inflamatorio, ¿no? Comienza la producción de citoquinas, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 2, ¿no? Eh, la célula presentada de antígeno eh, presenta, ¿no? El, digamos, un fragmento, un epítope del patógeno que puede haber ocasionado este proceso inflamatorio, ¿no? Se forma una respuesta alrededor de esta presentación, ¿no? La válvula comienza a infiltrarse, ¿no? El miocardio también, se observan macrófagos, leucocitos, linfocitos T, ¿no? El CD4 es una expresión del linfocito T helper 1, ¿no? El CD8 es citotóxico, cualquiera de ellos al final va a ocasionar una destrucción de miofibrilla. Y así es como se establece el desarrollo de la infección postestreptocócica. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, los criterios de Jones para diagnóstico de fiebre reumatoidea aguda no han cambiado. Manifestaciones principales: carditis, poliartritis, corea, eritema marginado, nódulos subcutáneos. La secundaria, fiebre, altalgias, ¿no? Fiebre reumática previa o cardiopatía reumática, o cualquiera de los dos, pueden orientarnos a un diagnóstico de este tipo, ¿no? De fiebre reumática. Aquí es importante hacer una eh, discriminación, algo así, con la artritis migratoria post-estreptocócica, ¿ya? Y en este caso, una artritis migratoria post-estreptocócica sin carditis puede ser una entidad distinta a la fiebre reumática aguda. En primer lugar, el periodo de latencia en la artritis migratoria postestreptocócica es de 1 a 2 semanas. En cambio, en la fiebre reumática es de 3 a 4 semanas, casi un mes. La respuesta a la aspirina y otros antiinflamatorios no esteroideos. La artritis migratoria postestreptocócica no responde bien a la aspirina, pero en la artritis reumatoidea aguda la respuesta es espectacular. En la artritis migratoria postestreptocócica no vamos a encontrar carditis, no. Sí encontramos una artritis marcada. También pueden manifestaciones extraarticulares, ¿no? A través de los tendones, una tendosinovitis, ¿no? Alteraciones renales también. En relación a las pruebas de laboratorio en la fiebre reumática, recordar siempre que las pruebas de laboratorio ayudan a detectar la infección estreptocócica, ¿no? También pueden ayudar a detectar alteraciones inmunológicas, ¿no? Y monitorear, detectar y controlar la actividad del proceso inflamatorio. Las pruebas de laboratorio también se emplean para detectar modificaciones en la citología hemática. Y por último, es importante también continuarla con un estudio de líquido sinovial. ¿Qué prueba de laboratorio tenemos para detectar infección estreptocócica?
cultivos de exudado faríngeo, ¿no? Es importante hacer 3 cultivos durante las primeras 24 horas, antes de iniciar el tratamiento antibiótico. Vamos a encontrar acá que el 50% es positivo. Detección de anticuerpos específicos. Ya hemos visto que en los niños la antirretroviricina O es mandatoria, de cajón ahí. Anti-DNase B, anti-hialuronidasa, ¿no? Anti-streptocinasa. Ya estamos hablando acá de anticuerpos específicos, ¿no? Anticuerpos específicos de antiestreptococos. A ver, algunas características biológicas. Alcanza título máximo al inicio de la fiebre reumatoidea. Cuando los anticuerpos están elevados, apoyan, pero no establecen el diagnóstico de fiebre reumática, por si acaso. Los anticuerpos no son medida de la actividad reumática. Puede haber un cuadro muy aparatoso, digamos, ¿no? En cuanto a la clínica, sin embargo, eso no se refleja en la concentración de anticuerpos. Es importante tomar siempre 2 muestras para demostrar un incremento del título entre la primera y la segunda muestra. La primera hay que hacerlo cuando el paciente viene por primera vez, ¿ya? 2 semanas después hay que hacer un estudio comparativo, entonces hay que volver a tomar una segunda muestra. Pruebas de laboratorio que ayudan a detectar alteraciones inmunológicas. Bueno, tenemos investigación de anticuerpos circulantes tipo antimiosina. La técnica de ELISA, por si acaso, no sirve para detectar HIV, también sirve para detectar esos anticuerpos. Acúmulo de inmunoglobulinas en las miofibrillas. Eso se detecta por, en primer lugar, biopsia, se lleva al laboratorio de anatomía patológica, un estudio de inmunofluorescencia, y vamos a encontrar, ¿no?, las imágenes de los linfocitos alrededor de microfibrillas que han sido formadas como una respuesta. Dosaje del complemento sérico disminuye por la relación antígeno-anticuerpo. También es importante monitorear la concentración del complemento sérico. Bueno, aquí hay algunas pruebas del laboratorio para controlar la actividad del proceso inflamatorio. Encabeza la lista la proteína C reactiva. Sigue la mucoproteína, fibrinogen, velocidad de sedimentación. El proteinograma electroforético también ayuda. Dosaje de interleuquina 1. Ustedes saben que la interleuquina 1 es un potente antiinflamatorio, ¿no?, que también regula la temperatura, ¿no?, y que puede ocasionar entonces fiebre en estos pacientes. Bien, esto ya lo va a ver el doctor Suyeta. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces si no hay preguntas, hasta aquí quedamos. Recordad que el viernes ya empezamos con los conversatorios. Ya se les ha alcanzado o les van a alcanzar los hemogramas tipo que ustedes tienen que resolver, ¿ah?, y presentarlos con los docentes, cada grupo. También les informo que he colgado la clase de hoy día. Bien, si no hay preguntas, entonces hasta aquí nomás quedamos. Ok, doctor, muchas gracias.